Bien, pues a estas alturas nosotros ya conocemos la hoja de cálculo, ya sabemos que es una aplicación que nos va a servir para almacenar datos alfanuméricos y poder hacer cálculos con esos datos. Eh, También, además de los cálculos, sabemos que poder utilizarla para hacer gráficos y principalmente una de las cosas para las que más utilizamos la hoja es para el uso de tablas. Es decir, nosotros al día de hoy ya sabemos que podemos hacer eh, tablas en las que podemos tener obviamente celdas dentro de las tablas, celdas que contienen datos, ya sea del tipo texto, del tipo número, o bien también pueden ser símbolos. Y estas tablas pues pueden contener columnas dentro de las tablas, pueden contener filas dentro de las tablas o registros. Y nos van a servir también para llevar a cabo operaciones para obtener un poquito más de información. Por ejemplo, hasta aquí, si yo dejara una tabla hasta aquí, ya es un uso muy práctico que le estamos dando. Y un ejemplo muy claro lo podemos ver, por ejemplo, cuando hacemos nuestro horario de clases. Nosotros prácticamente aquí estamos haciendo uso de la hoja de cálculo para simple y sencillamente ordenar nuestros datos, saber qué días voy a utilizar qué materias y en qué horarios. Entonces de esta manera pues ya Excel está cumpliendo su parte, nos está sirviendo para organizar los datos de tal manera que yo pueda trabajar con ellos. ¿Qué puede hacer la hoja de cálculo para facilitarnos la tarea? ¿Por qué sería más fácil hacer un horario en Excel en lugar de hacerlo en Word? Bueno, por ejemplo, yo en Excel puedo recurrir a algunas facilidades que tiene, como por ejemplo la secuencia lógica. Ejemplo, si yo quiero hacer los días de la semana, escribir los días de la semana de lunes a viernes, bueno, pues simplemente tendré que escribir lunes, para cerciorarme escribo martes, posteriormente voy a seleccionar ambos días y arrastrar para continuar con una secuencia lógica hacia la derecha. Listo. Ahí ya me está facilitando un poquito más la tarea. ¿Qué pasa con los horarios? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos ya los horarios de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10. De igual manera, yo puedo hacer uso de las herramientas de la hoja de cálculo para hacer esa captura un poquito más fácil, ¿no? Es decir, si yo lo tuviera que estar escribiendo manualmente, tendría que ser algo de esta manera, ¿no? De 8 a 9. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando tenemos conocimiento de la hoja de cálculo y específicamente cuando tenemos conocimiento en una de sus herramientas más importantes, que son las funciones? Yo puedo hacer uso de funciones que me van a ayudar a hacer mis tareas dentro de la hoja de cálculo cada vez mejor y más rápido, y sobre todo pues sin cometer equivocaciones. Por ejemplo, para hacer este llenado, en lugar de hacerlo simplemente escribiendo, voy a hacer uso de un par de funciones que en realidad ahorita no importa tanto que no las expliquemos, sino simplemente lo que estoy tratando de explicar es el uso de las funciones dentro de la hoja. Bien, lo que voy a hacer en este par de celdas es escribir los números que quiero que se escriban en las celdas del horario. De tal forma que aquí yo quiero que quede un número que me dé igual a 7. Estoy recurriendo a la función fila menos 11. Y posteriormente quiero un número mayor a una unidad a ese mismo número. Por lo tanto, simplemente aquí le voy a pedir devuelven un número que sea igual al de la izquierda más 1. Ahí ya tenemos 7, 8. Si esto lo copiamos y lo pegamos hacia abajo, entonces vamos a obtener el resto de los números. Bien, ahí tenemos entonces todos los
todo el horario desde las 7 de la mañana hasta las 14, 15, 17, hasta las 17 horas. Bien, ¿cómo formaríamos entonces aquí nuestro horario? Voy a hacer uso de otra función que se llama concatenar, en donde le voy a pedir el primer texto, que en este caso sería la celda. El siguiente texto serían dos puntos, dos ceros, espacio, letra A, y cierro mis comillas para indicarle que cerré el texto. Coma para indicarle que voy a poner el siguiente argumento. Y repito lo que acabo de hacer. Es decir, ahora le voy a volver a pedir, entre comillas, porque voy a meter un texto, dos puntos, dos ceros, cierro comillas, cierro fórmulas. Listo, de 7 a 8. Corregimos un pequeño espacio que me hizo falta ahí, espacio. Y entonces al copiar y pegar esta fórmula, ya tengo todo el horario en el orden que lo necesito y en el formato que lo necesito, sin necesidad de estar escribiendo una por una cada una de las celdas. La otra ventaja aquí es de que esto yo lo puedo modificar, es decir, si yo quisiera un horario en la tarde, por ejemplo, bueno, pues también simplemente tendré que seleccionar, copiar y pegar. Entonces prácticamente ya puedo tener el horario de todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Entonces ahí definitivamente estamos viendo que las funciones sí nos pueden ayudar muchísimo a facilitarnos el trabajo dentro de una hoja de cálculo. Pero ¿qué son las funciones? Es decir, ¿cuál es la definición de función? Bien, vamos a partir desde ahí, desde qué es una función, y vamos a ayudarnos de una definición que encontramos en internet. Dice una página en internet, dentro de las páginas que nos dan ayuda para el uso de Excel, que una función es una fórmula predefinida por Excel que opera sobre uno o más valores, es decir, argumentos, en un orden determinado, es decir, una estructura o sintaxis, y el resultado se mostrará en la celda donde se introdujo la fórmula. Bien, hasta ahí. Es decir, Excel ya tiene fórmulas predefinidas. ¿Dónde las podemos encontrar? Si le damos un clic aquí a la ficha fórmulas, vamos a poder encontrar dentro de la biblioteca, del grupo biblioteca de funciones, que todas las fórmulas similares están agrupadas. Por ejemplo, las fórmulas que tienen que ver con funciones de texto, se van a encontrar aquí todas ellas. Fórmulas que tienen que ver con matemáticas, aquí les vamos a encontrar todas. Y así con las financieras, con las de fecha y hora. Entonces, ¿qué son las fórmulas o las funciones en Excel? Son fórmulas predefinidas. Es decir, hay una forma y solamente una forma en la que podemos utilizarlas para obtener un resultado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo aquí con este horario ya establecido. Supongamos que aquí yo quiero saber la cantidad de celdas que estoy utilizando en este rango. Es decir, cuántas horas al día estoy teniendo clases. Bien, para eso yo me voy a valer de una función que se llama contara. Esa es la fórmula predefinida, ese es el nombre de la función. Después dice la definición: opera sobre uno o más valores, es decir, argumentos, en un orden determinado o estructura. El resultado se mostrará en la celda donde se introdujo la fórmula. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero contar cuántas celdas hay en un rango. Entonces introduzco el número de la celda, el nombre de la celda. Me pide un valor y después otro valor, y así sucesivamente me va a pedir una serie de valores.
Yo sé que puedo seleccionar un rango de esta manera y así saber cuántas celdas están ocupadas dentro de este rango. Estoy utilizando una fórmula predefinida con valores establecidos o argumentos en un orden específico. Al darle a enter, entonces me devuelve 6. 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ya no tengo que hacer lo mismo para las demás celdas, es decir, no tengo que repetir la fórmula para esta, para esta, para esta y para esta. Ya que se trata de la misma fórmula, yo lo que puedo hacer es copiar y pegar la fórmula y de esta manera obtener el resultado para cada uno de los días. Y así saber entonces que el día que más horas de clases tengo son los jueves. Y también puedo saber el total de días mediante otra fórmula. Vamos a utilizar la fórmula suma o la función suma. Abro paréntesis y nuevamente me pide los argumentos en un orden específico. Volvemos a seleccionar el rango. Cerramos. Y me dice, tú tienes 30 horas de clases a la semana. Bien, como podemos ver aquí ya el uso de funciones, entonces ya nos vuelve a facilitar más el cálculo. Es decir, ya pasamos de tener datos a tener un poquito más de información, que a final de cuentas es lo que estamos buscando. Bien, continuando con la definición de fórmula. Nos dice entonces que dentro de las funciones, que ya son fórmulas predefinidas, es decir, con un nombre específico, vamos a encontrar argumentos, es decir, los datos que nos pide la función. Y esos argumentos tienen que estar dados en un orden determinado, en una estructura dada. El resultado se va a dar dentro de la misma celda en donde estamos introduciendo la fórmula. Bien, un ejemplo de esto que está diciendo acerca de los argumentos que deben de darse en un orden determinado y en una estructura determinada también, o sintaxis, lo podemos poner como ejemplo con la función fecha. Para esta función vamos a hacer uso de la barra de fórmulas para insertar la función directamente desde la barra de fórmulas y así nos aparezca el argumento de función y nos deje ver un poquito toda la información que nos puede dar la misma hoja de cálculo acerca de las funciones. Vamos a darle clic en insertar función. Yo quiero una función que se encuentra en la categoría de fecha y hora y la función se llama fecha. Selecciono y entonces en la parte de abajo de la ventana para insertar la función me dice, esta función te va a pedir 3 argumentos, el argumento año, el argumento mes y el argumento día. Esta función devuelve el número que representa la fecha en código de fecha y hora de Microsoft Excel. Es decir, de acuerdo con el cálculo que hace la hoja, me va a devolver un número que está representando una fecha. ¿En qué formato? En formato de fecha corta. Bien, vamos a dar a aceptar. Y entonces me aparecen los argumentos de función. Me dice qué año quieres agregar y aquí abajito me da la explicación. Devuelve el número que representa la fecha en código de fecha y hora de Microsoft Excel. Año es un número entre 1900 o 1904 en función del sistema del libro y 9999. Es decir, aquí ya me están manejando parámetros. Me dice, tú aquí tienes que introducir un número que no puede ser menor a 1900, pero tampoco puede ser mayor a 9999. Ese es el argumento que debe tener esa estructura y esas características. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí el año 1999. Mes me dice lo mismo, es un número que debe de ser o debe de estar entre el 1 y el 12 representando un mes. Bien, vamos a poner el número 11 y posteriormente me dice día. Introduce un número entre el 1 y el 31 que representa el día del mes. Bien, vamos a utilizar entonces el día
30. Bien, aquí prácticamente ya nos está dando un resultado, pero nos lo está dando en formato de número. Vamos a dar a aceptar. Y listo. De acuerdo con los datos que metimos a la fórmula, me está devolviendo la fecha del 30 de noviembre de 1999. Esto, si recuerdan, se debe a que yo metí los datos, 1999, año, mes 11, día 30. Bien, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo hubiera elegido un día y un mes de los cuales yo sé que no existe ese día en el mes? Ejemplo, vamos a pedirle que del mes 2 me dé el día 30. En este caso los datos son correctos de acuerdo con lo que nos está pidiendo la hoja de cálculo, por lo tanto no podría marcarnos error. Sin embargo, yo sé que el 30 de febrero no existe. ¿Qué es lo que va a hacer la hoja de cálculo? Vamos a aceptar. Me devuelve el día de acuerdo con los datos que yo le estoy pidiendo. Me está devolviendo el 2 de febrero, perdón, el 2 de marzo de 1999. Es decir, está haciendo el cálculo, devuelve el número que representa una fecha. Esta combinación de números, año, mes, día, me devuelven este número de serie. Y este número de serie obviamente no corresponde al 30 de febrero de 1999, porque esa fecha no existe. En un orden consecutivo, este número le corresponde al día 2 de marzo de 1999. Bien, hasta aquí no estamos rompiendo ninguna regla entonces y estamos obteniendo un resultado. ¿Qué sería lo incorrecto? Lo incorrecto sería, por ejemplo, que yo metiera un dato, es decir, un argumento, en un orden determinado, pero no voy a seguir las instrucciones de lo que me está pidiendo. Es decir, a mí se me ocurre que en lugar de decirle aquí mes 2, como me lo está exigiendo la fórmula, yo le diga febrero. Entonces la fórmula me marca un error. ¿Por qué? Porque el dato aparentemente es correcto. Es decir, se trata de un mes, sí, pero no está escrito en el formato en el que la fórmula me lo está pidiendo. Es muy importante que nosotros respetemos los formatos, leamos las fórmulas, leamos los argumentos de funciones para que podamos respetar los formatos en los que nos pide la hoja de cálculo, los datos para poder darnos un resultado. Entonces aquí lo correcto ya sabemos, tiene que ser en formato de número. Listo. Bien, y así como esa regla, existen otras que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí voy a hacer uso de otra función, que es la función texto. ¿Qué hace la función texto? Vamos a entrar al argumento de función. Dice, esta fórmula convierte un valor en texto con un formato de número específico. Es decir, yo tengo que especificarle qué formato necesito. Bien, me pide un valor. Y en este caso dice que un valor puede ser cualquier valor numérico o una fórmula que me dé como resultado un valor numérico. En este caso mi valor va a ser la celda que contiene la fecha 2 de marzo de 1999. Formato. Es un número en forma de texto del cuadro categoría, pestaña número del cuadro de diálogo, formato de celdas distinto de la categoría general. La definición aquí podría ser muy engorrosa. Definitivamente si yo intento leer esto y comprenderlo, me va a costar trabajo si no tengo ya algún estudio previo. Bien, en realidad aquí, cuando nos encontramos con este tipo de problemas que estamos queriendo aprender solitos el uso de funciones en Excel, pues podemos entrar a la ayuda.
Y dentro de la ayuda nos va a poder dar una explicación un poquito más extensa. Inclusive nos puede dar ejemplos más claros de cuáles son los formatos a utilizar dentro de esos argumentos. Y también en algunos casos esta parte de la ayuda nos puede proporcionar ejercicios, es decir, si yo soy lo suficientemente autodidacta, eh, simplemente dándole clic a esa parte de la ayuda de función, yo puedo estar aprendiendo por mí mismo, con la ayuda de la hoja de cálculo, cuál es el uso de las funciones. Bien, en este caso, yo ya sé que esta función me sirve para poner, por ejemplo, el formato de esta fecha en texto, por ejemplo, si quiero saber el mes. Y para eso lo que tengo que hacer es poner entre comillas 4 veces la letra M, porque ese es el formato que se utiliza para este argumento. Como puedes ver aquí, el resultado ya me está devolviendo marzo. Vamos a aceptar. Y ya está. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy siguiendo las indicaciones de lo que me está pidiendo la fórmula. Estoy introduciendo los datos de la manera que me lo está pidiendo. Y también en la forma en la que me los está pidiendo. Porque una de las reglas de las funciones es que cuando yo introduzco un texto como argumento de una función, ese texto debe ir entre comillas. Esa es una regla que no se debe olvidar. ¿Qué hubiera pasado si yo meto el texto, pero no le pongo comillas? Me marca error. Es muy importante entonces que no olvidemos esa regla. Los argumentos de las funciones, cuando se trate de textos, se deben de poner siempre entre comillas. Y aquí podemos ver el ejemplo. Si yo pongo este texto como el segundo argumento de mi función con sus respectivas comillas, entonces ya voy a tener el resultado que espero. Bien, ¿qué otra regla sería importante recordar para que no fallemos en el uso de las funciones? Cuando se trata de números, los números no importa el uso de comillas. Yo puedo escribir un número de esta manera, tal cual lo estamos viendo aquí en la función fecha. Yo metí los números como argumentos sin necesidad de agregarle ningún signo, ninguna comilla. ¿Qué otro tipo de dato puede ser también un argumento? Vamos a encontrar que también las propias funciones pueden ser argumentos, es decir, yo puedo tener funciones dentro de otras funciones. Si por ejemplo yo utilizo la función hoy y me devuelve la fecha actual, y después yo utilizo la función texto de hoy en formato de día, voy a obtener como resultado lunes. Mi función está utilizando como primer argumento una referencia de una celda y como segundo argumento un texto, entre comillas, que es el argumento formato. Bien, ¿qué pasa con esta referencia de celda? Vamos a poner aquí que un argumento también puede ser una referencia. Y cuando se trata de una celda, pues simplemente se escribe la celda tal cual. Bien, ahora voy a sustituir esta referencia de celda por una función. La función que me devuelva la fecha del día de hoy, es decir, la función hoy.
Observa cómo estoy anotando la función. En donde antes estaba la referencia de la celda, ahora está la función hoy. En este caso no necesito ponerle signo de igual, pero sí debo de respetar el uso de sus paréntesis que le corresponden a la función hoy. ¿Qué me va a dar como resultado esta función? Nuevamente el lunes. Este dato ya no lo necesito porque ya todo está aquí. Entonces es muy importante eso. Cuando tú vas a meter una función dentro de otra función como un argumento de esta, no debes olvidar que las funciones deben de llevar su nombre, sus respectivos paréntesis y sus argumentos. Bien, esa es una pequeña introducción entonces al tema de funciones. En realidad hay funciones para todo. Excel es una herramienta muy versátil, es una herramienta que funciona para muchas disciplinas y prácticamente cualquier persona que tenga la necesidad de administrar datos, de capturarlos, de ponerlos en tablas, de graficarlos, de sacar información de esos datos, pues en realidad ya esa persona ya necesita el uso de Excel y de sus funciones. Entonces espero que con este ejemplo quede un poquito más claro qué son las funciones y comencemos a utilizar pues todas las que tenemos disponibles. Nos vemos en el siguiente video.